La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. Aquí comienza La Conquista del Pan. Un programa de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Lomas de Zamora, Fora AIT. Soñamos con un mundo mejor, no un paraíso, la libertad, pero la pesadilla de siempre es tropezar con la realidad. Sueños que rompen jaulas, luego flotan por el aire y se posan de rama en rama en los árboles de nadie. ¿De dónde desees? Sin itinerario y destino, y si el viento te marca el camino, sueña y sueña y sueña. Libertad. Soñando libertad, no existe el racismo, tampoco la xenofobia porque no hay analfabetismo. Soñando libertad, no se ve capitalista porque el dinero se fue tan lejos, tanto que se le perdió la vista. Soñando libertad, no hay competiciones, no hay premios si no hay quien gana, no hay perdedor si no hay sanciones. Soñando libertad, conviven las personas, despiertas y muchos hombres maltratan a las donas. No, ahora no. No. Soñando libertad, no se ven los nubarrones, porque esas nubes en la frente. Buen día, compañeras y compañeros, una vez más estamos abriendo esta asamblea radial que todos los sábados llevamos adelante los compañeros y las compañeras de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Lomas de Zamora, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. Como decimos siempre, este espacio lo hacen los compañeros que pueden venir, las compañeras que pueden venir, los que no, pues todos aportamos para que esto pueda ser llevado adelante, teléfonos, tarjetas para las llamadas, aportes que bienvenidos sean y todos aquellos que se quieran sumar están invitados a hacerlo, mejor dicho. Bueno, todo esto lo hacemos entre todos, así que más allá que haya uno, dos o tres hablando, el programa es de todos los compañeros de la sociedad y para todos y todas las trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, arrancando un sábado más, estamos en el segundo semestre, ahora se van a dar cuenta que cambió un montón de cosas. Buen día, Seba. Buen día, ¿cómo va? Por lo pronto cambió que no nos funcionan un par de cosas, así que... Claro, el primer cambio del segundo semestre es que se palmó la computadora que estaba acá en el estudio. Ese es ya vamos, un cambio. Después, bueno, el día está... Pero bueno, están cambiando las cosas. Sí, el día está acorde a... No decía cambiemos, a mejor decía cambiemos, nada más. Claro, o sea, no decían para qué lado había que cambiar ni cómo. O sea, ni qué segundo semestre, porque tampoco no hay que echarle toda la culpa al gobierno. No se sabe si el semestre o el del 2024. Algo va a cambiar. No sé para dónde, pero bueno. Bueno, como siempre va a haber algunas fechas que vamos a recordar de cosas que tienen que ver con el movimiento obrero, con la lucha de los trabajadores. También vamos a intentar comunicarnos, como siempre, con aquellos que están llevando alguna lucha adelante, los despedidos. Bueno, lamentablemente lo que siempre estamos hablando, pero bueno, es la realidad, entonces hay que agarrarnos a ella, darle difusión y apoyar y demostrar la solidaridad a los compañeros y a las compañeras que están llevando alguna lucha adelante. Arrancamos con un tema y después vemos con qué seguimos. Ellos dijeron suelta el control, pero no lo quisimos en la firma. Dijeron volada a Amsterdam, la gente se rió, la prensa enloqueció. Algunos listos son.
ese control total. En una gira mis amigos no pudieron entrar. Les abriría pero les echarían igual. En cada hotel nos tenemos que juntar con la ley. Vienen a asegurar la diversión. Ya lo hemos hecho mal. Control total sobre esta canción. Dijeron la libertad de expresión cuando firmamos el contrato. Dinero es lo que querían decir. Más tarde nos preocuparemos. Nunca entenderé. Control total, déjame ser de verdad. No me fío. Tendrías que fiarte de mí. Rodeados de papel, están tan corrompidos que no van a durar. Y aquí está, habla, tengo todo el control. Estos son los bloques. Controlar la libertad es que tuvimos que La conquista del pan. Solidaridad entre los trabajadores. Soñamos con un mundo mejor, en un paraíso la libertad, pero la pesadilla de siempre es tropezar con la realidad. Sueños que rompen jaulas, luego flotan por el aire y se posan de rama en rama en los árboles de nadie. ¿De dónde eres? Sin itinerario y destino, y si el viento te marca el camino, sueña y sueña y sueña. Libertad. Seguimos en la conquista del pan por Radio 26 de Julio, AM 1580, www.radio26, el 26 con número.com.ar para todos aquellos que nos quieran sintonizar. Y les recordamos que todo el material o lo que haya para difusión lo pueden mandar al correo electrónico, que es la conquista del pan 1936 @gmail.com. Después nosotros, si es audio, lo bajamos y lo reproducimos, y si es algún comunicado o alguna convocatoria, lo imprimimos y lo traemos para compartir entre todos. Vamos a arrancar por lo primero que tenemos inmediatamente para hoy sábado, que es el día del horario que es de nuestra asamblea. Sí, bueno, como todos los sábados, o la mayoría de los sábados, ya que hay sábados que hacemos actividades en el mismo horario de las asambleas de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Lomas de Zamora, a las 2 de la tarde en el Centro Cultural y Comunitario La Toma. Vamos a estar haciendo nuestra asamblea, que es el espacio orgánico donde nosotros
discutimos sobre las problemáticas que tenemos y qué tácticas y estrategias usar para irlas solucionando. Esto lo hacemos de una manera asamblearia, o sea, en la que intentamos que se participe en el total de las personas, que todas puedan tener voz y con la participación ir llegando a una solución más colectiva y no individual. No intentamos que una persona que esté formada o no nos diga cómo solucionar un problema, sino que intentamos llegar a la solución colectivamente. Bueno, para eso hacemos la asamblea, también para ver la propaganda, cómo vamos a hacer para llegar en este momento, obviamente que es difícil llegar a las personas, ya que, o por ahí es fácil llegar a las personas, pero es difícil que las personas se movilicen, ya que estamos bastante acostumbrados históricamente a que los problemas los solucionen por nosotros. También nos quemamos la cabeza, o sea, nos ponemos a estudiar de qué manera llegar a las personas y hacer que se movilicen para que ellos mismos solucionen los problemas. Bueno, para todo eso está el espacio asambleario, que, bueno, como decíamos, es los sábados a las 2 en el Centro Cultural y Comunitario de La Toma. Esto es en República Árabe de Siria 75, segundo piso, a una cuadra más o menos de la estación, casi llegando a Boedo, y de la salida del lado oeste de la estación. Es la paralela a las vías, digamos, hay un edificio grande, por la calle República Árabe de Siria están la verdulería, la frutería, todos esos puestitos. Bueno, entre medio de esos dos puestos de verdura y fruta que hay ahí siempre, está una puerta azul de chapa, así que ahí suben, y el segundo piso nos podemos encontrar todos para compartir estas cosas y bueno, y contarnos las experiencias, todo como decía acá el compañero. Bueno, seguimos con el segundo semestre, no nos podemos comunicar, pero vamos bien. Pero vamos a compartir ahora un audio de uno de los trabajadores de la educación y de estudiantes que en Mar del Plata salieron a manifestarse por distintos reclamos que tenían que ver desde mejoras hasta desde mejoras para los presupuestos, las cuestiones edilicias, bueno, todo lo que necesitan tanto los que trabajan como los que concurren a los distintos centros de enseñanza. Bueno, todas esas cosas que no se las dan es por lo que salieron a reclamar los trabajadores, las trabajadoras y los estudiantes todos juntos. Así que vamos a escuchar este audio que nos facilitan los compañeros de Radio La Revuelta de Mar del Plata. Ustedes se pueden meter en Facebook, ahí en internet, y buscar, y van a ver el blog o la página de ellos, que tienen, bueno, todas los audios de las actividades que están cubriendo. Así que bueno, nosotros vamos a tomar de la convocatoria y lo compartimos entre todos. Radio La Revuelta se encuentra en la Municipalidad de Mar del Plata. Vamos a estar hablando con la delegada de la Escuela 33 y el delegado de curso también, Matías, que nos van a estar contando acerca de la situación en que se encuentra la escuela y por qué están reclamando en el día de hoy en la Municipalidad. Hola, me llamo Karina, soy delegada de la Secundaria 33, me desempeño como preceptora, soy profesora. Bueno, estamos acá reclamando en la municipalidad por problemas de infraestructura en nuestra escuela. Hace 2 meses que ya hicimos presentaciones en el Consejo Escolar, varias notas con los directivos, con los compañeros. Los chicos están trabajando en condiciones muy malas porque no hay calefacción, hace muchísimo frío, tenemos problemas de ratas, pedimos desinfección, desratización, no tenemos respuesta todavía de las autoridades del Consejo Escolar ni de la municipalidad. Y bueno, hoy decidimos venir acá y traer nuestra protesta, nuestro reclamo, a que el intendente Arroyo se haga cargo de lo que está pasando en las escuelas del distrito, porque es muy grave la condición en que se está trabajando. Los chicos pasan mucho frío, hay cupos de comedor que todavía no han sido asignados, necesitamos más cupos de comedor en nuestra escuela, que es una escuela muy humilde, los chicos son de la zona de la periferia y necesitamos de que también nos aumenten los cupos de comedores. Bueno, ahora va a hablar
Nicolás, soy delegado de cuarto. Y bueno, nosotros venimos a reclamar que no tenemos ventana, no tenemos calefacción. Y la verdad que no se puede estudiar así porque con mucho frío no pueden, la verdad que es feo. Y bueno, venimos a reclamar eso y bueno, como dijo acá la prefectura, tenemos más cupos. Queremos que el colegio también sea como otros colegios, los demás. Desde el Consejo Escolar o tanto desde el municipio donde estamos hoy, ¿hay algún tipo de respuesta ante el reclamo que ustedes vienen llevando? No, por el momento no hay respuesta. Hemos concurrido varias veces al Consejo Escolar con el Centro de Estudiantes para pedir soluciones ante nuestros pedidos y todavía aún no. O sea, nos han contestado que no hay recursos, que no hay dinero, que no es posible, o sea, ofrecernos, no nos prometen nada. Todo lo que hacemos en la escuela es por propio esfuerzo nuestro, de los profesores, de los directivos, y estamos trabajando así, con muchísimo frío. No recibimos respuesta de ningún lado. ¿Quiénes vinieron hoy desde la escuela a esta movilización? ¿Cómo se organizaron para venir? ¿Entre quiénes? Y bueno, organizamos entre todo el colegio, nos pusimos de acuerdo y bueno, dijimos que hoy íbamos a venir y acá estamos. Estamos todo el colegio y bueno, algunos se quedaron. Pero no, y ya habíamos ido al consejo escolar, le dijimos que si no teníamos respuesta le damos hasta tal fecha para hacer la movilización. Y bueno, nosotros cumplimos, no somos como ellos que siempre van a estar mintiendo. La conquista del pan, horizontalidad y federalismo. Bien, ahí escuchamos entonces este audio de esta convocatoria que se dieron los docentes, los trabajadores de la enseñanza en general y los estudiantes en la ciudad de Mar del Plata para reclamar por las cosas que les prometen y que no les cumplen, y por las que dicen que les cumplen y en realidad no aparecen. Así bueno, todas esas cosas que hacen que los trabajadores no puedan tener sus necesidades básicas satisfechas y los estudiantes tengan que ir a pasar frío, que se le caiga un pedazo de cemento en la cabeza, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Ahora entre algunas de las otras cosas que también estamos nosotros como sociedad previendo hacer son nuestras actividades. Ya les comentamos de las 2 jornadas que habíamos llevado adelante contra el trabajo precario, donde estuvimos repartiendo materiales que tenían que ver con los accidentes de trabajo, los derechos y las cosas que los trabajadores tienen que hacer respetar ante los avances y los abusos de la patronal. Bueno, todo un montón de cuestiones que a la hora de tener que empezar algún conflicto obligado por la situación que sea, es bueno que lo tengamos presente para que no nos pasen por arriba y hagamos valer las cosas que no corresponden, obviamente no solamente pidiéndolas, sino ganándolas con la organización entre los compañeros y las compañeras, la movilización, sacar los conflictos a la calle, y bueno, pero además de eso está bueno saber qué es lo que nos toca y lo que nos corresponde, por lo menos de palabra. Pero ahora vamos a hacer una actividad que es un tanto distinta, pero buena a la vez, porque es una actividad que tiene que ver con algo de la historia de esta que nosotros de alguna manera por algún costado somos parte, ¿no? O nos sentimos parte de ella, y que tiene que ver con un nuevo aniversario que se va a cumplir, el aniversario número 80 de lo que fue la Revolución Social Española. Sí, más que nada lo hacemos siempre intentando que tenga una relación con la realidad que vivimos hoy, pero también porque muchos llegamos a conocer al movimiento obrero libertario de la mano del movimiento obrero español, que tuvo un movimiento obrero libertario fuerte y de masas que bueno, fue el protagonista en la Revolución Social Española. Bueno, lo que vamos a hacer es el sábado 23 del 7, o sea de este mes, el 23 de este mes, a las 15 horas en La Toma, junto a los compañeros de la Biblioteca Social Gramínea, una charla debate, digamos, a 80 años de la Revolución Social Española, sobre la construcción social que llevó a los explotados a resistir el golpe del 36, que es más que hablar, que seguramente lo vamos a hacer, de
de todo lo que fue la Revolución Social Española, es también hablar de cómo se llega a que la sociedad en España haya resistido sin la necesidad de un aparato institucional o del Estado defendiéndolos, haya resistido solo con organizaciones gremiales y sociales el avanzado del fascismo en España. Y todo lo que es la formación del movimiento y el proceso previo, que no fue cuestión de casualidades, sino que fue toda una preparación de tiempo, si bien lo culmine es ahí en el 36, 37, en esa época. Había muchos años de construcción desde los aportes de la teoría, pero lo más importante, como comentaba acá el compañero, es lo que era llevado a la práctica, y es ese puente que se intenta trazar siempre para que no sea solo una cuestión de lectura intelectual, bibliográfica, o de recordar algo, porque si no, ahí en ese caso caeríamos en lo mismo que hacen el resto, todos los que están en contra de estas ideas, o lo que es la educación convencional, que pintan este movimiento como algo lindo, algo que fue, pero es de allá hace tanto tiempo. Entonces es como que tratar de buscar una conexión con la realidad. Sí, tratar de ver su experiencia como de construcción a lo largo de los años, porque uno, como desde lo que conocemos más o menos cómo fue la Revolución Social Española, agarra justamente un par de años cuando está bien, la resistencia al avance del fascismo es desde ese año, desde el 36, pero se venían dando asambleas de trabajadores en fábricas textiles hace 70, 80 años atrás de todo eso, y desde ahí se empieza a formar el movimiento obrero español, que termina dando en una federación obrera en España, que después, bueno, se termina convirtiendo lo que es la CNT por un lado y la UGT por otro lado, que son las dos centrales de trabajadores que terminaron luchando, en fin, independientemente del Estado, contra el avanzado de los militares. Todo eso nosotros siempre lo intentamos dar con previamente unos talleres que hacemos internos en la Sociedad de Resistencia para formarnos, para primero tenerlo estudiado, digamos, para después poderlo abrir en una charla de debate e invitar a compañeros que también no lo hayan leído, lo hayan estudiado, para debatir entre todos, y también eso, como encontrar las coincidencias, digamos, o no sé, ver esto, que la experiencia fueron 70, 80 años de construcción en el movimiento, y no fue algo espontáneo de un año para el otro, que de repente las masas se volcaron a una ideología y avanzaron, sino que fue todo un proceso de casi un siglo de ir llevando la teoría por un lado y la práctica por el otro, que la iban empapando de teoría de lo que estaba pasando en la Asociación Internacional de Trabajadores, que también, se ha dicho de paso, el movimiento obrero español agarra mucho de lo que es la discusión que había dentro de la Asociación Internacional de Trabajadores, del lado de Bakunin, que hablaba más de eso, fortalecer las herramientas de defensa gremial, como eran las sociedades de resistencia en España, las primeras organizaciones obreras, y al mismo tiempo no volcarse al parlamentarismo, a las elecciones y todo eso, sino que poner fuerza en fortalecer eso. Sí, en cierta manera lo que se daba en aquellos primeros años, ¿no?, donde estaban las corrientes por ahí anarquistas y las corrientes socialistas, por ahí unas apostaban más a la parte de la movilización y la acción directa, y los otros empezaban a plantearse las salidas por las vías del roce con el Estado a través de las participaciones electorales. Pero bueno, que hoy en día encima es similar a lo que podemos ver también en los movimientos sociales y los partidos políticos, que muchos optamos por fortalecer de base las organizaciones para que al transcurso del tiempo irnos fortaleciendo y no depender de la toma del poder, como dicen algunos teóricos del socialismo, o no sé, las elecciones como nos intentan hacer, como creer que votando
vamos a aportar a la solución cuando, no sé, la solución siempre pasa por la participación de las personas, ¿no? Y bueno, eso por ahí es lo principal y lo que muchas veces, más allá de que, bueno, cada uno tiene la libertad, porque nosotros, si hay algo que defendemos y que es lo más importante para nosotros y para todos, es la libertad de que cada uno, bueno, decida qué es lo que le parece lo mejor y el camino, más allá de nuestra propuesta, nuestra intención. Cuando se habla de que, bueno, hay que organizarse de tal o cual manera, algunos por ahí se espantan un poco, se asustan, pero con algunos compañeros incluso que compartimos un montón de pensamientos, estas cosas siempre van a estar presentes, y por ahí apunta un poco a eso, ¿no? A entender que si no hay organización, si no hay participación de los trabajadores, si no estamos en el medio de los luchadores sociales, no hay organización que sirva para llevar adelante ni esto que ya después terminó siendo una avanzada total sobre lo que fue el Estado, ni mucho menos luchar contra el Estado y contra el capitalismo y bueno, y querer demostrar las cosas que nosotros pensamos que pueden ser una salida. Después, como siempre, cada uno las toma, las deja, bueno, eso es lo que menos importa. Nosotros proponemos una parte de esto y bueno, bienvenido sea, pero para todo tiene que haber organización. No, las rebeldías vacías a veces no conducen a nada, y si no hay organización, las rebeldías genuinas tampoco se pueden llevar a la práctica ni tienen sentido. Sí, aparte como que se pierden en el tiempo. Es bueno que tengan una continuidad, y para eso es la organización más que nada, como nosotros la pensamos. Bueno, para todo eso, como decíamos, el 23 de este mes, el sábado 23 es, a las 15 horas en el centro social y en el centro comunitario La Toma, vamos a hacer esta charla, que también vamos a estar proyectando un par de cortos de la CNT, que es la Confederación Nacional de Trabajo. Y bueno, están todos invitados, al que quiera participar a saber un poco más de esto, o al que quiera debatir sobre las metodologías en ese momento y lo que son las metodologías obreras hoy en día. Están invitados a ver mate también, así que sí, pueden colaborar ahí llevándose algún material también, gratuitos en algunos casos, y otros que tienen los compañeros que venden distintos libros, pero bueno, son precios accesibles, así que están todos invitados. Cualquier cambio que pueda llegar a ver, o sea, esto lo tiramos como para que lo vayan teniendo en cuenta. Nos quedan unos sábados de por medio para que cualquier ajuste que haya que hacer lo vamos a ir avisando por acá, pero bueno, ya para que se agenden que esa fecha en algún lado, seguramente ahí o donde sea, alguna actividad vamos a estar realizando. Vamos a un tema musical, después la pausa de la radio y vemos con qué seguimos. Nada poseo yo, ya no tengo ilusión, mi vida es un infierno.
La conquista del pan. Podés escucharnos ingresando a www.radio26.com.ar o bajando la aplicación para tu celular desde la tienda Google Play Store. Soñamos con un mundo mejor, en un paraíso la libertad. Seguimos en la conquista del pan por Radio 26 de Julio, AM 1580, www.radio26.com.ar para los que nos quieran sintonizar. Les recordamos que esta asamblea, este espacio lo llevamos adelante los compañeros y las compañeras de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Lomas de Zamora, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. Y algo que decimos siempre, pero bueno, lo vamos a grabar para no repetirlo, es que a la hora de saber en qué andan los trabajadores, las luchas que vienen llevando adelante y todo eso, en vez de guiarnos por la información que sale en los medios, que por lo general siempre son en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, hay que recurrimos a ellos y bueno, y que nos cuenten qué es lo que está pasando, lo que están padeciendo. En este caso nos vamos a comunicar con Daniel, que es el delegado de la empresa Oralí. Esta marca conocida, que no queremos la publicidad, les decimos solamente para que sepan de qué estamos hablando, de empanadas y un montón de productos más, pero bueno, vamos a hablar con él para que nos cuente cuál es la situación y qué es lo que están pasando. Daniel, ¿andás por ahí? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bueno, buen día primero. Para aquellos que por ahí no saben, porque no todos tienen por qué saber todo, comentemos cómo arranca el conflicto y después venimos a lo que está pasando hoy. Dale, bueno, mira, el conflicto empieza en octubre del año pasado, donde mis compañeros estaban siendo citados en forma más o menos oculta para hacer una más producción, solamente a un grupo selecto, y sin que nos enteremos nosotros, ofreciéndole algún dinero. Entonces ellos nos comentaron lo que estaba sucediendo, le dijimos a la patronal en ese momento que eso no se podía hacer, mucho menos oculta, que si en realidad si tenía que dar algo, que lo dé para todos por igual, porque en realidad ese grupo iba a hacer que produzca más toda la planta, pero sus compañeros iban a trabajar más, pues mientras iban a ser mejor recompensado otro. Entonces ahí empezamos nosotros a trabajar con este tema, y donde surge un quiebre entre los delegados y la empresa. Uh-huh. Pero bueno, el problema no es que en realidad surge ahí ya de manera descubierta, ya sin careta, sin nada, pero ya antes ya empezamos los problemas del primer día que nosotros ganamos a las elecciones. Se le dijo a la gente de que como no ganaron los delegados que tenían antes, ya se terminó la joda, que sé yo, y un montón de cosas más le dijeron a la gente, como para amedrentar y que tengan miedo. Pero esto que, para ir por parte, esto que vos decís que a un grupo de compañeros de ustedes le ofrecían una cosa y dejaban relegado al resto, ¿cuál era el interés o cuál era la motivación de parte de la patronal? Que produzcan mucha masa, aumentan una producción. Este grupo simplemente iba a hacer aumentar una producción para que haya mayor cantidad de salida de mercadería y todo lo demás, pero que sin que el grupo restante sepa de lo que está pasando o por qué están trabajando de más, con un acuerdo que ya teníamos hecho con la empresa de una cierta producción. Nosotros tenemos un premio a la productividad, pero bueno, al no saberlo, entonces eso iba a incrementar la producción, pero nosotros íbamos a quedar con la gente, íbamos a quedar fuera de esto, y bueno, y ahí es donde se empieza a armar el conflicto. Esto es entonces lo podemos ver como que había una cuestión con los trabajadores, con ustedes que se estaban organizados de alguna manera, y por eso era el ofrecimiento del otro sector. Claro, como de alguna manera ellos nos veían como alguien que representaba a la gente, que nos preocupaban por la gente, y que de alguna manera estábamos haciendo las cosas correctas, y que no nos incluíamos con la empresa en algunas cosas. Entonces, como siempre defendíamos los derechos de trabajadores y todo lo demás, nos empezaron a sacar de costado,
y llamaron solamente un grupo de personas para hacer esta cosa. Y bueno, y ahí donde empezó el quiebro ya directamente con la empresa. Y este sector estaba, por decirlo de alguna manera, cercano al, no sé, al sindicato que corresponde al área, estaba cercano a los intereses o a los manejos de los empresarios. ¿Qué diferencia tenían con ustedes? No, porque hasta ese momento la gente, la misma que le ofrecieron el dinero todo, fue la que vino a decirnos a nosotros que no le gustó lo que le decían, y mucho más de que no le gustó cuando le prohibían hablar con nosotros, que le comentaran lo que habían hablado con ellos. Claro, la variante era precarizarlos a ellos, que por ahí no estaban al tanto de cuáles eran las conversaciones o las mejoras que ustedes estaban planteando y los que estaban queriendo hacer respetar, y bueno, pasar por arriba la organización que ustedes estaban llevando adelante. Claro, porque nosotros tenemos un ideal que, bueno, que para todos igual, son 3 turnos, donde los 3 turnos tienen que ser tratados de igual manera, así recompensados de igual manera. No se puede recompensar solamente a un grupito y a ocultas y no saber lo otro. Entonces en esa cosa nosotros no estamos de acuerdo, y bueno, ahí es por eso que de ahí empieza a manera descubierta, como te decía, el conflicto, ¿viste? Antes estaba, pero estaba un poco oculto, no se sabía bien, solamente había enojo, pero muy esporádicos y demás, hasta que después ya tornó en una guerra. Y a partir de que empezaron ustedes a tener relación con estos otros compañeros y pasaron, digamos, a todos reclamar por lo que ustedes habían iniciado que les correspondía, ¿cuál fue el trato de la patronal? Bueno, nosotros hicimos una reunión donde le dijimos de que, bueno, nos enteramos de esto y que esto no era así, que teníamos que, si le va a dar plata a alguna gente, entendemos de que ustedes pueden pagar un poco más, y bueno, de que realmente los llamados premios por la productividad en algún momento estaban alto al nivel de una adicional, que una adicional son 8 horas extras de un trabajador. Después se fue reduciendo a medida que iban pasando los otros delegados y otros compañeros, hasta que llegó casi a un 40%, o sea, un 60% le quitaron y llegó a un 40%, mucho menos de la mitad. Entonces nosotros empezamos a entrar a la lucha, ya llegaron a la mitad, y ahora estamos más o menos entre un 60%, más o menos. ¿Hubo alguna cuestión de despidos, incentivo a que se vayan, alguna de estas movidas que se están dando últimamente? Bueno, últimamente la empresa no nos quiere reconocer, y de hecho no quiere reconocer como delegado electo que fuimos en mayo, porque nosotros ahí en las elecciones, en realidad la planta no tiene, en la planta que nosotros trabajamos, Oralí tiene 2 plantas, y en la planta que nosotros trabajamos no llega a los 90, 95 personas más o menos. Y en las elecciones se votó 117, y hubo gente que no era de nuestra planta, que trabajaba en la otra, y de la otra parte, de la parte de administración, empezaron a venir a querer votar, y nosotros ya con el sindicato nos permitimos que esto ya pasara, porque ya, imagínate que una lista que la misma empresa la da, que son 95 personas, te llegan a votar 117, hay 22 personas que obviamente no pertenecen a nosotros, a nuestro lugar de trabajo. Y entonces nosotros empezamos a impedir ya a otra gente que ya era de forma muy descarada, que ya nunca aparecían de nuestro lugar, de nuestro trabajo. Le dijimos que ustedes no pueden votar porque no pertenece acá, y bueno, por no dejar a votar a 6 personas más o menos, es que la empresa se sostiene que dijimos que nosotros hicimos trampa, que hicimos apriete, un montón de cosas. Pero en realidad es que en esa planta nosotros votamos no llega a 94, ¿me por eso decía, y encima mismo la empresa presenta una lista con 95 personas. Claro. Y este número de sobrantes, que no eran los laburantes que estaban todos los días ahí en la empresa donde están ustedes, estaban incentivados por algún sector a que vayan, digamos, de alguna manera embarrar la cancha y enturbiar lo que estaban ustedes tratando de hacer. Sí, mira, el tema es que hubo muchos aprietes, hubo muchas cosas donde les obligaban a la gente a votar en contra de nosotros. Por eso nosotros en algún momento quisimos sacar a luz para que vean de lo que en algún momento se muestra una cara y después termina siendo otra, ¿no? Claro. Y
Cuando nosotros quisimos sacar a luz, ahí empezamos los problemas, conflictos ya graves, donde la parte de mis compañeros que perdieron, que realmente es una puesto por la misma empresa, empezaron a hacer las denuncias para impugnar las elecciones y todo demás. A eso el sindicato manda un telegrama diciendo de que nosotros somos los delegados electos que decidió la gente, y entre eso manda a la empresa que no nos reconoce. Entonces se nos vuelve a mandar otro telegrama de parte del sindicato, y ahí de donde contesta la empresa que en realidad que no tiene nada que ver con esto, que fue un malentendido nomás. O sea que como que da a entender de que nosotros somos los delegados, que ellos no tienen nada que ver y que no se meten en problemas ni en cosas gremiales. No, primero fomentando un grupo para que le sea funcional y tratando de meterlo, y después diciendo, bueno, nosotros respetamos a todo el mundo. Esto es todo a través de mentiras, porque te explico, una de las cosas que dicen que nosotros queríamos hacer una cooperativa de la empresa, cosa que es imposible hacer una cooperativa como forma que está. Si bien hay que ser realistas, o sea, la empresa cumple con los pagos, pero incumple con otras cosas. Pero dentro de todas esas cosas nosotros podemos manejar y llevarlo. Pero es imposible del lado que ellos dicen. Bueno, es lógico que esta mentira lo sacan ellos diciendo que nosotros queremos hacer una cooperativa para que la gente se vuelva en contra de nosotros, que dejamos a un grupo, por ejemplo, los camioneros, todo eso, que le dijeron fueron que nosotros queríamos hacer una cooperativa y que lo íbamos a dejar afuera a todo ellos. Entonces como que ese grupo se enoja en contra de nosotros por la mentira que entonces cuando nosotros queríamos hablar con esta gente nos prohíben hablar con la gente. Entonces van y cuando ellos salen a hacer su trabajo, los llaman, le pegan una apretada y dicen, mira, te quiero ver hablando más con el delegado por esto y por esta cosa. Entonces la gente se empieza a aislar de nosotros porque claro, se ven comprometidos en que están en la posibilidad de perder el laburo por hablar con nosotros. Entonces no por guardar su trabajo a veces se alejan para no tener problemas, ¿no? Claro. Y bueno, entonces hoy la situación cómo está, digo, porque sabemos de que hubo distintas convocatorias que estaban ustedes llevando adelante, y bueno, estaría bueno saber en qué anda todo esto hoy. Bueno, mira, nosotros tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, de la cual la empresa tenía que hacerse presente, y mandó a un referente que es el abogado de la empresa. Entonces, hablando, nos entretuvo como 2 horas y hablando sobre el tema del problema que está bien, de todo demás, y en ese momento él dice de que, bueno, al principio dice que no pueden venir los patrones, los dueños de la empresa porque tienen problemas y bueno, un montón de excusas, ¿no? Y resulta de que después me entero que en ese mismo horario que nosotros nos fuimos al Ministerio de Trabajo a hablar, los dueños de la empresa aparecen en el horario de turno nosotros hablar con los trabajadores para hablar un montón de cosas, de mentiras, diciendo de que nosotros queremos hacer una cooperativa, que estábamos pidiendo cifras millonarias para retirarnos y un montón de cosas más. Y bueno, le empieza a cargar los corazones de mis compañeros diciendo, pues, la realidad es que no le creyeron, pero bueno, pero eso sí empieza, viste, de alguna manera a trabajar en algunas cosas de a poquito. En la segunda charla vinieron ellos a hablar con los trabajadores de a poco, de algunos, porque le dijeron que nosotros estábamos en las manos de la justicia y que no nos reconocían como tales y que no teníamos derecho de charlar y hablar con la gente. Inclusive ayer vino de vuelta, pero nosotros no le permitimos ya hablar con la gente, le dijimos que a partir de ahora usted no le vamos a permitir hablar con la gente porque usted no tiene derecho de hablar. Si bien es el dueño, puede hablar con la gente lo que quiera, pero no puede hablar mal de nosotros porque ese derecho sí lo tenemos porque está hablando de nosotros. Ahora, si lo quiere hacer, que lo haga acá en Pudo, delante de toda la gente, y exponemos la verdad. Y bueno, él me decía, pero esta es mi verdad, pero esa no es su verdad, sino que es una mentira. Lo bueno sería que delante de la gente aclaremos la verdad, que es lo importante. Claro, no aprovechar alguna actividad que ustedes realicen para ir... O sea, que en realidad es ir y llenarle la cabeza de mentiras, como vos estabas diciendo, pero a su vez también ir a meterle esta presión para apuntar a que se desmovilicen y que ustedes los tengan como, más que como compañeros, como, no sé, enemigos enviados por un ser maligno. Imagínate que le dicen a la gente, dice, bueno, acá nos sobran 15 personas, pero no queremos echar a nadie, pero sobran 15 personas. Ustedes fíjense,
Que seguramente los 15 deben ser ustedes, ¿no? Y entre los 15 estamos todos seguros, ¿viste? Eso, entonces le dicen, bueno, a ver, fíjense, ustedes quieren decir algo que ven en contra de la empresa, entonces ¿quién te va a decir algo si te están diciendo que van a echar 15 personas? Claro, tal cual. Sí, juegan con el miedo. Y los compañeros que, ¿cómo están? ¿Están unidos con ustedes o ya crearon mucha como fractura? ¿Cómo lo ves? Hay una fractura de que vos tenés gente que siempre en la empresa hay el que te odia, que no quiere saber nada, por más que le haya dado 10.000 cosas, Sí. no te va a querer, ¿viste? Después tenés gente que por el miedo le ponen dos cosas, o la calle o el trabajo. Entonces ¿qué hacen? Te deciden el trabajo, y el trabajo de alguna manera hay una chicana donde ellos no pueden decidir. Y por otro lado tenés la otra gente que sí te son fieles, ¿viste? Que sí, que van a pelear, que no tienen problema, pues incluso de perder el trabajo, que es lo que no queremos nosotros. No, obviamente. Que es lo que tratamos de evitar de alguna manera. El martes 28 que pasó, teníamos una audiencia también con el Ministerio de Trabajo, donde hicieron parar 2 plantas, llevándole a la gente y pagándole 450 pesos para que vaya. Muchos de ellos se opusieron, de la otra planta también. Bueno, pero le dijeron, ustedes si no van, ya saben lo que va a pasar. Entonces, es como que lo obligaron de alguna manera, aún pagándole, Sí. Fueron, y bueno, en el camino con nosotros íbamos con mi compañero, el subdelegado, nos llaman del sindicato diciendo que el Ministerio de Trabajo suspende la audiencia por un problema que tenía con otro gremio. Entonces nos agarramos y dijeron, ¿qué hacemos entonces ahora? No, vuélvanse a la casa porque no hay nada. En ese momento lo estaban informando a la empresa, pero resulta de que no había nadie en la empresa, resulta que estaban todos caminos allá. Claro. Y me hicieron la manifestación, repartieron volantes, le dieron la gaseosa, empanadas, ravioles, le dieron a la gente. Y bueno, si sacaron que estaba gente de Canal 2, porque el señor tiene un programa en Canal 2, haciendo reportaje a algunos empleados, que es selectivo, dudosamente selectivo, no con todos, selectivo. Y bueno, ahora creo que hoy sale el programa ese, vamos a ver qué es lo que dice. Mira. Así que apelando a lo peor y a lo más bajo por todos los medios posibles, porque incluso seguramente ya del otro lado del medio debe haber un compromiso comercial con la publicidad, entonces como que al ser parte encima, si el tipo tiene el programa, puede armar a partir de ahí una realidad que no existe. Y la verdad que sí, la realidad es de que nosotros, el mismo ellos lo dicen, 1 año y medio te dicen las cosas perfectas, después de 1 año y medio en octubre se fueron una quiebra, pero se fue una quiebra es porque nosotros del año y medio, en el año 2014, siendo delegado nuevo, electo, vamos al curso y nos enteramos de que la empresa desde 2002 hasta el 2014 no pagaba el plus vacacional del 10% del básico. Bueno. Cuando nosotros fuimos nos enteramos, hablamos primero con el gremio y dijimos con el sindicato, dijimos, ¿cómo podemos hacer para manejar esta situación? Porque imagínate, son 12 años que la empresa no pagó. ¿Cómo hago para que también la gente no tome represalia con los delegados anteriores, contra la empresa e inclusive también contra el sindicato? Entonces es como que llevas una bomba que llevas a la empresa y a los compañeros a comentar. Entonces tienen que manejar una situación delicada sin que no tomen represalia nadie con nadie. Y está bien eso que vos estás aclarando de la fecha, porque si no, por lo general siempre se tratan de hacer lecturas intencionadas de que es para un lado, es por el otro, es por tal sector o cual que no sé, que gobierna. Bueno, o sea, siempre se trata de buscar esos escondites, pero digamos acá queda claro que ya era una política de la patronal, una continuidad que venía, y porque 12 años estamos hablando de que y todavía el conflicto sigue, o sea que atravesó varios gobernantes, ¿no? Sí. Por eso digo que no es que tan solo que uno venía luchando a partir de cierta realidad, sí se destapó el conflicto en octubre, pero ya veníamos de ciertas cosas llevando. Hasta
Después de eso, de lo que se sacó, se incrementó porque, bueno, había gente que quería tomar medidas y no puso en la empresa por la parte retroactiva que quedaba, ¿viste? Entonces le dijimos, bueno, muchachos, no hagan juicio porque esto en realidad no va a perjudicar a todos, lo que vamos a hacer, vamos a incrementar el presentismo, que el presentismo lo da como un premio, en realidad no está sobre nuestro convenio, pero que la empresa lo empezó a dar y que lo íbamos nosotros a elevar a eso para raíz, porque imagínate, 2 años retroactivos no hay mucha ganancia, pero si yo lo tengo todos los meses cobrando, a nosotros en realidad nos va a convenir, nos venía todo. En ese momento el presentismo estaba de 650, lo llevaba a 1.000 pesos. Daniel, no te quiero cortar, pero bueno, esta es la primera charla de las que sean necesarias hacer, pero te estamos llamando con una tarjeta y en cualquier momento puede decir la señora telefónica, córtenla. Así que tirá cuál es la convocatoria, las próximas actividades que puedan llegar a realizar ustedes. Y nosotros tenemos el 14 de este mes, lo tenemos una nueva audiencia del Ministerio de Trabajo donde se le vuelve a incitar a la empresa de que nos reconozca como delegado para poder volver a nuestras actividades de negociación, toda la cosa que la empresa no quiere negociar con nosotros más, pero bueno, la gente decidió que ganábamos nuevamente nosotros, y bueno, nosotros tenemos que hacer la tarea de delegado, cosa que la empresa no quiere ni que hablemos con la gente, bueno, cosa que tampoco estamos permitiendo, y que por ahora solamente estamos en el 14 de julio esperando de que se presenten también ellos, porque hubo 2 audiencias en las que no se quisieron presentar. Bueno, esperemos que esta vez se presente y no traiga a la gente, no les ponga a los compañeros, porque en realidad el problema es personal de la empresa con los delegados, y los delegados simplemente quieren cumplir su función. Exacto. Y bueno, que de demás se pueda solucionar este conflicto, porque en realidad las cosas están cada vez se están empeorando y la gente lo que ya por el momento ya no tiene paz, no quiere saber más nada contra el conflicto, es porque te ponen contra la espada de pared en contra de aquel que te está luchando por tu bienestar en la empresa. Y bueno, y los que quieran ver cómo se puede fabricar una mentira sin saber lo que está pasando en la realidad, que pongan hoy Canal 2, entonces van a ver cómo con la producción y el esfuerzo de los trabajadores, la patronal y esos que siempre están cercanos a ella, hacen beneficencia y bueno, y tratan de tapar el conflicto que ustedes estaban llevando adelante. Sí, es verdad. Yo ahora en el poquito tiempo que te voy a hablar, te puedo hablar simplemente de forma esporádica de algunas cosas. Pero en realidad si te lo puedo contar todo, primero que lo vamos a estar un par de horas, vas a ver que cada vez hasta te va a asombrar la astucia de la forma que a veces se miente la gente, ¿viste? Te va a asombrar. Pero bueno, esa es la realidad que vivimos, es una realidad que yo puse en mi muro, en el Facebook que yo tengo, que en realidad vos habrás visto que yo soy cristiano de la iglesia y que por cristiano uno ya por derecho ya sabe que tiene que defender las cosas legales y reales que te corresponden, no que vayas a pedir algo que no te corresponde, pero por malo lo pido. No, igual esto más allá de... O sea, nosotros, digo, como trabajadores no nos interesa, como decimos siempre, las identidades que cada uno quiere elegir, sino que a la hora de reclamar somos todos de la misma clase, estamos todos del mismo lado y el enemigo que tenemos enfrente es el mismo para todos. Después, cada uno, como decimos siempre, desde la libertad, que es lo que nosotros más que nada defendemos, que se busque lo que quiera para el resto de su vida, pero bueno, somos todos trabajadores y la clase trabajadora por delante de cualquier otra cosa. Así es, vos lo dijiste. Bueno, Dani, cualquier cosa nos volveremos a comunicar si hace falta para seguir dándole la difusión y bueno, el micrófono y el espacio está abierto. Muchas gracias, Gustavo, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, compañero. Saludos a toda la audiencia de Radio Bendición. Saludos a los compañeros tuyos. Muchas gracias. Bueno, una situación más y daría para hablar, ¿no? Estos manejos de la patronal y... Sí, está bueno porque una cosita cortita, Oralice se vende como somos una empresa reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y la calidad de nuestros productos y nuestro compromiso social. En Nueva York volvimos a ser premiados en la categoría superior Platino 2012. Está bueno cómo se venden para afuera, pero bueno, por dentro te das cuenta de las prácticas que tiene la patronal, con encima trabajadores que, como lo está diciendo el compañero,
no están siendo conflictivos, no, ni siquiera están yendo a confrontar, están respetando todos los canales, digamos, hasta semi-burócrata sindical, y aún así los persiguen. O sea, imagínate si querés avanzar un poco más. Bueno, pero le dieron el premio de calidad superior, no sé qué cosa. Se abrazaron con Mickey y salieron todos en la foto contentos. Oralí pastas, para que lo tengan en cuenta. Ahí está. Si no están apretados por una cuestión de bolsillo, porque comer hay que comer, elijan otra marca. Claro. Bueno, vamos a un pausa musical, la tanda de la radio. Un tema, o la tanda directo. No, creo que hay un tema Iorio ahí que podíamos llegar a pasar. Se lo dedicamos a los compañeros de Capital, especialmente a uno que anda siempre por ahí. Pero bueno, para todos este tema y después la pausa de la radio y seguimos. La conquista del pan. Desde la ciudad de Longchamps para todo el mundo, La conquista del pan. Todos los sábados de 11 a 13 por Radio 26 de Julio, AM 1580.
seguimos en Radio 26 de Julio, AM 1580, desde Longchamp para todas las partes donde nos quieran escuchar. Estamos en la conquista del pan, esta asamblea que llevamos adelante los compañeros y las compañeras de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Lomas de Zamora, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. Y ahora, siguiendo en esta lógica de ir y hablar con los laburantes para enterarnos de primera mano qué es lo que está pasando, cómo la están padeciendo, si tuvieran alguna alegría, si de casualidad, o bueno, todas estas cosas que por lo general los medios no nos van a decir, es que vamos a entrar en contacto con Ariel, un trabajador del neumático de FATE, y para conversar unas cuantas cosas. Hubo algunas renovaciones, unas medidas de fuerza que ellos están llevando adelante. Así que, Ariel, ¿andás por ahí? ¿Qué tal? Sí, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Ariel. Bueno, un poco, creo que estaría bueno en esto de estos espacios que se van abriendo para romper con las burocracias gremiales. Bueno, que cuentes un poco cómo es la experiencia esta que se dio, digo, cómo están los compañeros de ustedes hoy, digamos, que tengamos en cuenta que, digo, que darle un golpe de esta magnitud a la burocracia no se da todos los días, ¿no? Sí, realmente se logró un triunfo histórico ya hace 2 meses. Asumimos la nueva comisión directiva el 3 de mayo. Y es producto de lo que vos decías en un principio, haberle dado un golpe durísimo a la burocracia. Es una síntesis, un proceso de lucha que se viene dando hace muchísimos años en el gremio neumático, pero particularmente en la fábrica FATE. Después de muchísimos años se logró echar al burócrata Pedro Guaseico, que es el adjunto de Yasky en la CTA. Pero bueno, se ganó con una gran cantidad de compañeros organizados, una gran cantidad de compañeros comprometidos. Se ganó el sindicato en un frente de unidad con la lista negra, roja, granate. Se pudo recuperar también la seccional Merlo de la fábrica Pirelli, con lo cual hoy día tenemos 2 seccionales recuperadas, Merlo y San Fernando. Ya San Fernando venía recuperada hace 7 años, 8, y bueno, y en mano de la burocracia quedó la seccional La Mayor. Está bueno esto del el planteo, porque digo, como decimos, cada uno puede adherir o ser parte o sentirse parte de la corriente de pensamiento que sea, pero a la hora de luchar contra la patronal y contra la burocracia, se pudieron dar ese espacio de unidad que muchas veces cuando empiezan a jugar los intereses sectoriales se hace difícil, pero bueno, pudieron lograr saltar esa barrera. Sí, obviamente que no es fácil esa situación. Generalmente el proceso de la unidad suena simple decirlo, y es lo que hay que hacer, pero es complejo, y realmente sí, digamos, que durante años y años esta situación de estar distintas listas de lucha de su unidad nos complicó y complicó a los laburantes en su conjunto. Yo creo que hay una maduración importante, entender de poner por delante los intereses de todos los trabajadores que ante que los intereses de lista o de tal o cual corriente, y eso fue un paso importante para recuperar el sindicato. Y esto para el resto de los compañeros de ustedes por ahí de otras seccionales, porque digo, si bien como vos decís se recuperaron sectores que son muy valiosos para los trabajadores, con respecto a los otros compañeros de ustedes en otras empresas, en otros lugares, ¿cómo se vio esta movida que llevan adelante?
obviamente que generó una alegría importantísima, o sea, generó una alegría muy muy grande en la fábrica FATE, que fue la vanguardia del proceso de lucha del 2007 para acá. Generó una alegría inmensa. Los compañeros de Pirelli, toda esta situación la ven con mucha expectativa, y los compañeros de Firestone son los compañeros que por ahí todavía les cuesta un poco avanzar y tienen a la burocracia encima. Pero sí, una de las cosas importantes que ha planteado el triunfo del Zunda es demostrar a los compañeros de los distintos gremios, que hay posibilidades reales y concretas de recuperar los sindicatos. Ahora, nosotros tenemos 2 meses, ¿no?, de funcionando como nueva comisión directiva, y esto es un desafío, obviamente, porque para nosotros el desafío está bien, ganamos el sindicato, lo echamos después de tantos años a la Guaseico. Te cuento como dato, ayer se terminaron de hacer las elecciones en FATE de delegados, y se votó el nuevo cuerpo delegado, y no quedó ningún representante de alguna lista patronal. O sea que hoy día podemos decir que en FATE no hay una lista de la burocracia. No quedó ningún delegado de la lista de la burocracia. Y eso es una alegría enorme, porque costó durante muchos años, estaban en minoría, pero bueno, finalmente no quedó ni uno. Y eso da cuenta de un proceso y de largos años de lucha. Ahora, nosotros ganamos el sindicato y queremos, y yo siempre planteo que hay que construir un sindicato nuevo totalmente distinto. Yo soy parte de la lista roja, que es una de las partes de la lista de unidad, con el cual se ganó el sindicato, y lo que planteamos como lista es que el sindicato hay que construirlo de nuevo, y tenemos que hacer funcionar todos los organismos democráticos que tenga el sindicato, el cuerpo delegado, las asambleas generales, que son nuestra máxima, digamos, por así decirlo, es la máxima manera que tenemos los trabajadores de definir nuestros reclamos o nuestros planes de lucha y demás. Las asambleas por fábrica, el cuerpo delegado, las reuniones con los compañeros. O sea, nosotros entendemos como lista de que el sindicato no es una comisión directiva o un cuerpo delegado, sino que hay que hacer funcionar mecanismos donde los compañeros sean parte activa de la construcción de este nuevo sindicato. No, si no sería como volver a caer en lo que ustedes mismos estaban tratando de enfrentar. Digo, si no se hacen estos espacios donde sean asamblearios, donde todos puedan participar, todos puedan proponer, sentirse partes iguales a la hora de bancar este cambio, que, como vos decís, si viene incipiente porque hace poco tiempo, pero bueno, tiene que ser quizá el reflejo de decir, bueno, hasta acá se pudo lograr esto, ahora no estancarse y seguir para adelante. Así es. Sí, totalmente. O sea, no yo creo que la estructura sindical, que data ya del peronismo para acá y que está impuesta por el peronismo. Si querés, desde el año 30 que se formó la CGT y después se fue perfeccionando. Sí, tal cual. Bueno. Perfeccionando papá, no, tampoco no. Claro, perfeccionando para la patronal. Claro. Años más, años menos. Lo que digo que la estructura sindical está creada justamente de una manera rígida y de arriba hacia abajo, donde el verticalismo es, digamos, es crudo y duro, y tiene la particularidad también de que la forma de que está construido el sindicato te va llevando o sea, está hecho para que cualquier persona se burocratice. Uno de los desafíos que tenemos nosotros es cómo hacemos,
y bueno, diciendo eso y todo, yo entiendo también, o sea, como así los sindicatos están construidos de esa manera, los sindicatos en algún momento fueron creados por los laburantes, costó mucha sangre de compañeros caídos en épocas anteriores, costó persecución, costó que los echen del país, costó de todo a la clase trabajadora. Nosotros tenemos el deber de honrar a todos esos compañeros que en un momento crearon o se decidieron organizarse en sindicatos o como lo llamaban en su momento. Tenemos el honor de honrarlo y de buscar las vacunas antiburocráticas que podamos para no terminar en lo mismo. Es parte del desafío, me parece. Sí, más allá de por ahí el recorrido que uno puede decir, bueno, eran los sindicatos que se planteaban antes del 30 de la sociedad, de los sindicatos de tendencia anarquista, socialista, bueno, que vino con la CGT, la burocracia, después que hizo que Perón se adueñe de los sindicatos y los pase a la órbita del Estado, y bueno, después todas estas burocracias que ya son más recientes en el paso del tiempo, siempre es un constante desafío para no caer en lo mismo, ¿no? Y el principal desafío encima es esto que dice el compañero, de que está diseñado de una manera para que el trabajador de base no participe, y romper con eso es como la primera tarea. Está bueno que lo estén laburando, compa. También está bueno que hace poco ustedes repudiaron el fallo de la Corte sobre el caso Orellano. Bueno, este fallo que habla medio del quién es el, no tan así explícito me parece, pero sí habla quién es el que tiene el derecho a huelga, digamos. Si es el sindicato, porque bueno, en la Constitución creo que es que dice gremio, no dice sindicato. Hay como que hace un juego de palabras y bueno, los poderosos lo toman como que habla del sindicato que tiene la personería. Pero bueno, está bueno que ustedes hayan salido también, porque demuestran que el compromiso a ir frenando estas medidas que ellos toman como para ir avanzando sobre nosotros los trabajadores, así como también, bueno, fueron varios gremios, que Citraic también estuvo ahí, y otros compañeros. Está bueno que ustedes se posicionen en eso para ir frenando el avance, ¿no?, de los poderosos, ¿no? Sí, de hecho la convocatoria que se hizo el otro día y el acto de repudio y la entrega de firmas con distintos compañeros seccionales, secretarios seccionales y demás, nació de una iniciativa de la directiva del SUNDA, convocando una reunión, y que luego se puso fecha para hacer esta primera actividad en repudio del fallo. Está claro que el fallo de la Corte no cae en un momento casual, cae en un contexto donde hay lucha real en distintos sectores, en distintos sectores de trabajadores, o sea, desde Tierra del Fuego hasta hasta Jujuy. Hay luchas, en muchos casos son defensivas, pero hay luchas. En este contexto de crisis que este año agudizada por el macrismo, y que obviamente el kirchnerismo también aplicó en su momento, y que las patronales, la burocracia vean que hay procesos de lucha y que son por abajo, y que justamente en muchos casos no responden o desbordan a las burocracias sindicales, y en este contexto donde el gobierno de Macri está jugado a pasar el ajuste, no es una cosa menor donde quieran decir claramente el derecho a convocar a un paro lo tiene solamente el sindicato. Sí, no, están queriendo cortar, digamos, un derecho elemental que tiene un trabajador para defenderse, que es poder parar su trabajo, y quieren, digamos, obviamente con acuerdo de las burocracias sindicales, quieren que los paros solamente salgan desde las cúpulas. Exacto. Cosa que no van a lograr bajo ningún concepto, creo yo, porque de hecho, justamente esto que vos decís, ¿no?
los burócratas fueron los primeros que se alegraron del fallo que la Corte le hizo para que ellos sigan teniendo la manija. Sí, porque obviamente que el proceso, me remonto al proceso de FATE. Nosotros recuperamos el SUNDA, el Sindicato Nacional. Ahora, nosotros no hubiéramos podido recuperar el Sindicato Nacional si nosotros en el 2007, en el 2008 no hacíamos paro sin el sindicato. Claro. Nosotros en aquella época tuvimos 30 días de huelga sin el sindicato en contra. Sí. Y generamos un proceso de organización interno que después derivó en la recuperación del cuerpo delegado en la seccional San Fernando. Pero este fallo aplicado en aquella época no nos hubiera permitido recuperar el sindicato. No, pero bueno. Y no es casual que este fallo también salga a la semana de que nosotros ganamos el sindicato, o a las 2-3 semanas de que nosotros ganamos el sindicato. Si no es una casualidad, es un freno explícito. Es un freno explícito a todo este proceso, porque ya te digo, todas las luchas que se han dado, todas las peleas que se vienen dando en todos lados son de manera por fuera de la burocracia, o la burocracia teniendo que avanzar, pero digamos presionada, y es real que las comisiones internas seccionales recuperadas de distintos gremios, como son los sistemas multicolores, como son los compañeros de la 60 que no responden a la UTA, los compañeros de la alimentación que no responden a DAER, todos esos sectores que durante estos últimos años han venido peleando y que son internas, combativas y democráticas, lo han hecho por fuera de su sindicato, digamos, sin el aval de su sindicato. Entonces creo que tiene, justamente este fallo tiene esa impronta, ¿no? El de querer frenar todo este proceso de lucha que se gesta por abajo. Sí, es como para disciplinar también también los autoconvocados estatales, que como que no encuentran en ATE o en UPCN, bueno, mucho menos, una contención, y se autoconvocan y empiezan como a autoorganizar los paros. Es como lo que nos están haciendo, nos están mandando un mensaje de disciplinamiento re zarpado, digamos. Sí, totalmente. Bueno, Ariel, más adelante seguramente nos vamos a comunicar, esperemos que sea para seguir festejando que se sigan cayendo burocracias, así que, pero bueno, si hay algún conflicto también el espacio está abierto, y bueno, como hablábamos con un compañero que salió recién de Oralí, a nosotros no nos interesa tanto qué es lo que cada uno elija a nivel pensamiento, posicionamiento ideológico. O sea, nosotros somos trabajadoras de lo que llevamos adelante este paso, somos parte de una sociedad que tenemos nuestra idea que puede ser un aporte, después lo demás lo tomarán o no, eso es lo que menos importa. Si simplemente este es un espacio abierto para los trabajadores y las trabajadoras en conflicto, así que todos están invitados a sumarse y bueno, y hacer la difusión y la solidaridad y bueno, todas estas cosas que son necesarias para que estos procesos empiecen a revertir la burocracia de tanto tiempo. Bueno, dale, muchas gracias por darme el espacio para charlar y intercambiar un poco de ideas. Así que sí, seguramente estaremos en contacto. Bueno, arriba, compañero. Salud. Un abrazo. Bueno, un trabajo más, una experiencia más. De todo esto después hay que, se sacan las conclusiones a medida que se van apostando a los tipos de organización, porque como bien decía él, quedarse en esto y no avanzar es... Sí, está bueno como no se están problematizando el no estancarse, el no quedarse con la estructura que tiene el sindicato y ver cómo seguir. Por lo menos es algo renovador, digamos, en ese sentido. No lo vemos en otro sindicato de los que están ahí con el unicato sindical o de los que tienen la personería, digamos. Y bueno, ahora será cuestión de que el tiempo y los mismos trabajadores que se organizan de esta manera sigan buscándole la vuelta. Música, tanda y volvemos. Plazas,
Seguimos en La Conquista del Pan por Radio 26 de Julio, AM 1580, www.radio26.com.ar para los que nos quieran sintonizar. El correo electrónico para lo que sea envío de materiales y de comunicado de convocatorias es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y siempre hablamos de que hay cosas en la semana, fechas que nos hacen recordar o acciones o compañeros destacados o cosas que tienen que ver con el movimiento obrero, con el movimiento anarquista, con el movimiento obrero anarquista y libertario, con el clasismo, como quieran, no importa. Y bueno, justamente este 1 de julio, no, de ese no vamos a hablar, ese era facho. Se cumplió una fecha de la partida, de este compañero, de este gran compañero que dejó mucha sabiduría y muchos conceptos y muchos conocimientos volcados en los escritos y en los libros, y que aportó al movimiento obrero sus ideas. Estamos hablando de Bakunin, el 1 de julio de 1876, se cumplió una fecha más de su alejamiento. Estaba repodrido estar acá, dijo: me voy a tomar un tiempo. Pero bueno, hablar de Bakunin es hablar de Dios y el Estado, del estatismo y la anarquía, crítica y acción, el Estado y la comuna, el federalismo, socialismo y antiteologismo. Es hablar de la AIT. También son conocidas las diferencias que tuvo él y las críticas hacia Marx, y un montón de aportes, porque como bien decía hoy el compañero, esta actividad que nosotros vamos a realizar el sábado 27, que tiene que ver con este proceso, muchos tuvieron que ver estas ideas y las de otros que en esa época estaban aportando a la construcción de una sociedad distinta y a un modelo de socialismo en libertad, que esa era la principal y la mayor diferencia, ¿no? La construcción de no un socialismo autoritario ni un socialismo parlamentario, un socialismo en libertad, desde donde las bases de el federalismo y la participación de todos generar una nueva sociedad. Vamos a recordarlo con unos audios de distintas personas que fueron en el devenir de sus vidas y en sus actividades, cómo lo recuerdan a Bakunin. Cuando yo estudiaba el tema de la pedagogía libertaria, no era un pensador, ¿no?, que yo pensara que me iba a aportar cuando lo leía, ¿no? Y cuando iba construyendo un poco cuáles eran los ejes de la pedagogía libertaria, realmente me di cuenta del peso que tenía Bakunin. Para mí fue una sorpresa increíble. Es decir, una de las líneas de la pedagogía libertaria es la pedagogía integral, es el desarrollo integral de las personas en el concepto libertario, que es social y es de transformación social, ¿no?, de que cada uno tiene que aprender trabajo manual, trabajo intelectual, desarrollo de su propio cuerpo, cultivo de su propio cuerpo, etcétera, tal y como lo ven ellos, pero en libertad, ¿no?, como una aplicación de la no división social del trabajo, no disociación del trabajo manual intelectual. Bueno, pues ahí estaba Bakunin, con el tema de la libertad, la enseñanza en libertad, pero social, y la enseñanza que tiene como fin la libertad, pero la libertad de todos, no la libertad individual. Eso es el liberalismo, ¿no? Bueno, aquí todo vale. Ahí estaba Bakunin, en la cuestión de si debe haber escuela o no debe haber escuela. Es una vieja polémica dentro del mundo libertario, ¿no? Hay movimiento sin escuela y movimiento de escuela, ¿no? Y Bakunin, por ejemplo, se pone del lado que debe haber escuelas, ¿no? Entonces, en la cuestión de la neutralidad y el adoctrinamiento, o sea, la escuela tiene que tener como contenido el capacitarse colectivamente, todas las personas que asisten a la escuela, para transformar la sociedad. No entiende que la escuela pueda ser neutral, entiende que todo ese trabajo se realiza para transformar algo, ¿no? Y cuando uno piensa además sobre los sistemas educativos nacionales y si eso puede llevar, si un sistema educativo nacional podría compensar las desigualdades existentes en nuestra sociedad, bueno, pues de nuevo nos encontramos a Bakunin.
de nuevo nos encontramos a Bakunin porque nos dice o nos da a pensar que es imposible que un sistema educativo por sí solo, o es imposible que una escuela por sí sola pueda sustituir a lo que sería una transformación o una revolución social, ¿no? Tuvieron que pasar casi 2.000, 3.000 años para que aparezca alguien como Bakunin que diga el Estado no es el objetivo. El Estado es una forma de gobierno estructurada por un grupo dominante para su servicio. Y han tenido que pasar casi 2.000, 3.000 años desde el creciente fértil en Mesopotamia, 3.000 a.C. hacia acá, para que haya alguien que dijera, señores, el Estado no es el objetivo, no hay que alcanzar ese estadio de evolución social, eso es un grado de involución. Entonces yo creo que la gran actualidad también, y hay que ver en qué momento lo dice Bakunin, fijaos, en mitad de un 19 agresivo, con una clase obrera que todavía no sabe por dónde tiene que ir, qué objetivos quiere, antecedentes de lo que lo vamos a llamar totalitarismos de los años 30, ahí sale un personaje como Bakunin diciendo con todos sus santos empujes, diciendo, señores, el Estado es nuestro enemigo. Eso es lo que nos diferencia a muchos desde hace 3.000 años hacia acá. Y para eso, desde luego, yo creo que, no sé si habrán pasado estamos casi en 200, pero yo creo que su mensaje es totalmente actual. Y de alguna manera es un tirón de orejas para decir, no tenéis que ir con esos problemas mentales muchas veces que nos argumentamos. Es que es totalmente cierto. El Estado sigue operando y sigue los mismos niveles de desigualdad social, se llame monarquía, se llame democracia parlamentaria, democracia totalitaria, como se le quiera llamar. El problema, y ese es el gran mensaje de Bakunin, entre otros, por lo menos bajo mi punto de vista, es, en tanto exista Estado, la situación digamos, social y el hombre oprimido por otros hombres seguirá perviviendo. Uno de los enfrentamientos entre el marxismo y bakuninismo venía cuál es el origen de las sociedades y cuál es el origen de ese Estado. Para los marxistas, evidentemente, primero hay una forma de organización económica, y esa forma de organización económica se traduce en, hay un grupo de personas que acaparan riqueza, y al acaparar esa riqueza finalmente se traduce en la formación de un Estado. Por lo tanto, decía Marx, si cambiamos ese modelo económico podremos cambiar la situación de presión. Lo que decía Bakunin es justo lo contrario. No, primero lo que hubo es una serie de personas que dominaron a las demás. Y una vez que dominaron a las demás, que eran el Estado, decidieron organizar económicamente a la sociedad en su propio beneficio. Con lo cual, si cambiamos el modelo social, pero sigue habiendo unas personas que dominen, esto no cambiará. La base fundamental es el poder, la opresión organizada del Estado en cualquiera de sus formas. Y el objetivo es la libertad. No basta con cambiar únicamente un modelo económico, no basta con cambiar una forma de explotación. Si no cambiamos el origen, el Estado, y lo hacemos de raíz, porque claro, los marxistas dicen, sí, queremos destruir el Estado, pero luego ya con el tiempo. No, Bakunin dice, desde el primer momento. Hay una cosa que, dado que estamos hablando de la influencia actual, sería el tema del voto. Lo que quiere decir y lo que explica Bakunin. Normalmente cuando los anarquistas, claro, Bakunin ya no se lo dicen porque no está vivo, pero bueno, ¿ustedes por qué no votan? Es una cuestión de coherencia ética, es una cuestión de ética. Bakunin, desde una perspectiva ética, no se opone a que una persona individual o cualquiera vote. Si usted quiere votar, puede votar con toda libertad. Lo que Bakunin dice es, lo que usted no puede pensar es que va a cambiar algo con su voto. El hombre, para Bakunin, es un ser tan social como individual a la vez, y en su evolución sociohistórica va creando y reformulando él mismo las nociones de bien y de mal. Ni Dios ni el Estado pueden crear nada que no haya sido creado primero por la sociedad, porque tanto Dios como el Estado son creaciones humanas, ficciones, que por el contrario tergiversan, falsean y traicionan lo que el hombre les atribuye como cualidades. El hecho de que sean ficciones o se apoyen en ficciones no tengan efectos muy reales y materiales. Todo hijo legítimo de la Revolución de 1789, que cree en verdad en la justicia, la fraternidad y los derechos del hombre, ha de ser enemigo declarado del Estado, por más laico que sea. Toda apología del Estado y toda teología tienen en común la postulación de una autoridad externa y jerárquica. Pero, ¿cómo se imponen esa autoridad y sus leyes a los hombres?
hay 3 respuestas posibles. A. Por la libre y racional aceptación de los mismos hombres sujetos a ellas. B. Por la fuerza. C. Por la religión. La investigación histórica muestra que el origen real de los estados se encuentra en las respuestas B y C, combinadas o alternadas. Pero el moderno Estado liberal laico pretende afirmar su legitimidad en la solución A. Si fuera B, no sería Estado libre. Si fuera C, no sería Estado racional. Por eso invoca la nueva ficción del contrato tácito. Pero aun si aceptáramos esa ficción idealista metafísica del contrato libre, los problemas no acaban ahí. Se precisa a su vez de otra ficción, la existencia de una mayoría de ciudadanos inteligentes y virtuosos que siempre y recurrentemente elijan bien a sus gobernantes. Pero si ello fuera así, el gobierno mismo sería innecesario, porque ciudadanos así no lo necesitarían. La verdad es que los defensores del Estado precisan siempre de hombres tontos y corrompidos para poder justificar su autoridad sobre ellos, que solo puede fundarse en la religión, la fuerza o la inteligencia superior de una minoría, pero siempre de una minoría. Por lo tanto, una vez más, el Estado es la negación de la libertad y de la justicia. Bueno, más o menos ahí tomándolo de distintos puntos, de distintos sectores, estos trabajadores veían cómo aparecía la figura o el pensamiento de Bakunin y en una de las tantas cosas estas y de las corrientes y de lo que fue la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera organización internacional, había unas discusiones y diferencias. Sí. Antes que nada, por ahí está bueno comentar que Bakunin, a diferencia de más que Bakunin, el movimiento anarquista, el movimiento libertario, a diferencia del movimiento de los movimientos de izquierda, no levantamos a personas como ideólogos que los seguimos como si fuesen un estatuto o algo así, o ciertas... no son referentes sagrados de la historia. Por ahí referentes en algunas cosas sí, pero como que no lo seguimos al pie ídolo, de... no es un ídolo casi. Sí. Si se fijan en lo que es el arco de la izquierda, se sigue en las líneas políticas del marxismo, del leninismo, estalinismo, trotskismo. Hasta lo podemos traer algo más actual, sí, el guevarismo, el chavismo, el kirchnerismo, no sé, lo podemos traer a personas, se siguen personas y sus ideas. El anarquismo como que agarra, muchas personas aportan al anarquismo y el anarquismo es la idea, es como un movimiento. Bakunin aportó a eso cosas que él mismo decía son casi naturales del movimiento, o sea, el movimiento obrero era la vanguardia, no los grandes iluminados que decían lo que tenía que hacer. Por eso, cuando se llega a la primera internacional, Bakunin y Marx tienen ahí como un choque entre cómo tendrían que ser, digamos, la orgánica de esa internacional, cómo tendría que formarse el movimiento obrero, y como que Bakunin problematizaba eso, como que decía, nosotros no tenemos que desde acá ser un ente central que baje, como si fuésemos un órgano de dirección que le baje a las distintas organizaciones en cada país cómo tienen que actuar, sino que nosotros lo único que tenemos que hacer es coordinar a las organizaciones, que después cada organización de la clase trabajadora en cada país tiene su realidad y va a ver qué metodología usa. En eso como que Bakunin decía que cada órgano es como lo que la historia de la Fora, o hoy en día lo que hacemos, le damos libertad a las organizaciones que están adentro, porque cada una verá cuál es la realidad. No se puede centralizar y decir, vos tenés que hacer esto, porque las realidades son muy distintas unas de otras. Entonces ese ya era una de las principales diferencias entre Bakunin y Marx. Bakunin, bueno, optando proponiendo que la IT sea descentralizada, que sea un ente que coordine las luchas de distintos países, y Marx hablando de que tenía que ser un ente
digamos, un órgano de dirección, que desde ahí tenía que salir todo lo que tenía que hacer el movimiento obrero. Otra de las diferencias era que Bakunin, lo mismo que acá hablamos muchas veces, hablaba de que los movimientos obreros tenían que incentivar la educación, incentivar un trabajo a largo plazo para llegar a fortalecer esas organizaciones de base y ahí poder suplantar al Estado con lo que querramos los trabajadores. Es decir, no sé, hoy en día hablar de lo que hablaba Bakunin en ese momento, de la destrucción del Estado, es muy difícil porque el Estado hoy en día está muy atravesado, más que nada hablando en este país, ¿no? Hay otros países que el Estado es más ausente y por ahí es más fácil, pero en este país el Estado está tan metido en lo que es las raíces del pueblo argentino que es difícil hablarlo solo así por destrucción. Entonces nosotros lo que hacemos es alimentar a la organización para que la organización en un trabajo a largo plazo llegue a ser lo suficientemente fuerte que no necesite al Estado, sino que la organización se pueda hacer cargo de lo que es la administración de la sociedad o no, o que la organización diga, mira, encontramos otro camino. Bueno, esto también hablaba Bakunin, ¿no? Que cuando decía destrucción del Estado, hablaba de que las organizaciones se tenían que fortalecer por una gran confederación de trabajadores, como fue en España por la CNT, y viendo lo que pasó en Aragón con las comunas y todo eso, ellos se encargaban de la parte administrativa de lo que era la sociedad y no hacía falta un Estado. Sí, por eso ahí, si bien el concepto está claro, cuando se habla, se plantea, y está bien esto de no traspolar cosas que son de una época cuando había una división y una organización diferente a las que hoy por hoy existe. Si bien en el objetivo a largo plazo y en el objetivo final o en el ideal que todos tenemos hay otros obstáculos que no se pueden negar, porque si no sería construir eso no sobre la realidad, sino sobre la fantasía de la escritura que fue hecha cuando por ahí estaban compartimentadas las sociedades de distinta manera. Que en aquel momento no había tantos ramales para tantas cosas como los hay hoy. Era tal corriente, tal otra y tal otra. Eran 4 o 5 corrientes, entonces uno se diferenciaba automáticamente y por ahí desde ahí el planteo era mucho más fácil en algún sentido y era distinto y se podía organizar desde otra manera. Entonces decir, qué sé yo, que vamos a terminar con el Estado. Bárbaro, pero ¿cómo? Claro. Hoy existe un Estado que no existía en aquel momento. Entonces digo, hay que incentivar a la organización, incentivar a la formación de sociedades y de organizaciones de los trabajadores que seguramente, quizás el día de mañana, como decía uno de los que participaba de los audios, viendo que ellos pueden hacer las cosas, pueden prescindir totalmente del otro porque ellos mismos son los que lo están haciendo. Sí. Entonces no es una cosa de tirarlo y ya mañana. Entonces todo un proceso. Es todo un trabajo. Y aparte de eso, bueno, esa es otra de las diferencias, como que Bakunin hablaba de eso, de que hay que alimentar a esas organizaciones, hay que fortalecerlas de las bases, tiene que salir el suplantar, digamos, entre comillas, al Estado. Y Marx no hablaba de la lucha parlamentaria, de que se tenía que tomar el Estado y llegar a la dictadura del proletariado, decía él. Entonces como que ahí están las dos principales diferencias, ¿no? entre ellas. Después habían unas diferencias más de corte teórico, digamos, pero esas eran las más prácticas que decías. Bueno, el movimiento obrero sí le eran diferencias bastante concretas, porque después el movimiento español agarra esto que decía Bakunin y lo empieza a trabajar y lo ve que encima ya lo venía trabajando, como que se ve reconocido el movimiento obrero español en el tiempo con todo lo que decía Bakunin, y se termina dando la Confederación de Trabajadores ahí que opta por el anarcosindicalismo o un movimiento obrero libertario. Y bueno, y ahí se fue fortaleciendo que a diferencia, podemos poner por ejemplo, es como un sindicalismo independiente, digamos, porque si ponemos por ejemplo el sindicalismo de la Alemania que llega después Hitler al poder y era un sindicalismo dependiente del Estado, como hoy en día lo es en Argentina, vemos que con 12 millones de afiliados en el sindicato en la central de Alemania, quedaron todos desmovilizados por la orden del Estado que bajaba de Hitler. Cuando vos decías, no había
compañeros combativos, sí los había, pero estaba tan cooptado, no era independiente el movimiento y no pudo responder como pudo responder en España el movimiento de la CNT o UGT, que eran independientes del Estado. Sí, y bueno, y es un poco también el reflejo de las que venía con los pensamientos de aquellos trabajadores inmigrantes que llegaron a esta zona y que también, bueno, fueron los que dieron surgimiento a aquellas sociedades obreras que después se juntaron y también hicieron posible la conformación y pasarse a llamar Fora. Y bueno, entonces todo, como dice alguien, todo tiene que ver con todo, y es eso, es no estancarse en los pensamientos como cosas sagradas, sino apostar a la organización, sabiendo que hay cosas que son posibles, que no son imposibles, pero la realidad muchas veces nos va marcando o nos va diciendo, bueno, está bárbaro el planteo, pero hay que tener en cuenta que hoy existen estos obstáculos. Sí, obstáculos que los tenemos que empezar a ver colectivamente cómo romperlos y no esperar a que venga una fórmula por ahí desde otro lugar, desde un lugar que no es práctico, porque también al recordar a Bakunin hay que recordar lo que era un personaje que estaba en el movimiento obrero, que sabía, no era un tipo que estaba apartado del movimiento obrero, un intelectual que la tiraba desde arriba, como que estaba ahí empapado de lo que le pasaban a los trabajadores, era un trabajador más, digamos. Y está claro que no hay dicotomía, sino serán formas de interpretarlo, de entenderlo y de manejarlo con el paso del tiempo, pero el movimiento obrero, la clase trabajadora, el movimiento libertario, el movimiento anarquista, todo es parte de lo mismo, y no se puede entender este posicionamiento, esta corriente de pensamiento alejado de lo que es el movimiento obrero, de lo que en algún momento habían sido los campesinos en otra época también. Así que todo lo demás es pura cháchara. Lo real es que si no nos organizamos y si no empezamos a llevar a la práctica estos pensamientos, son muy lindos para una tarde otoñal y para un día de lluvia. Sin organización no hacemos nada. No, y obviamente como de base organizaciones independientes y clasistas, porque también hoy en día muchos dicen nos llamamos a organizar, ¿sí? ¿De qué tipo, no? ¿De qué manera nos organizamos? Sí, para dónde va el sentido de la organización también es importante. Bueno, ya creo que nos tenemos que ir, así que nos vamos a seguir con este tema que estaba ahí para pasar. Y bueno, los invitamos primero que nada para ahora a las 2 de la tarde en el Centro Cultural La Toma, República Árabe de Siria, 75 segundo piso, es la Asamblea de la Sociedad. Es una asamblea abierta donde pueden participar, venir a compartir experiencias, problemas, no sé, lo que les esté pasando, y bueno, y entre todos ver qué podemos hacer. Se llevan algunos de los materiales que tenemos siempre ahí a disposición, son todos de manera gratuita, y bueno, y empezamos entre todos a buscarle la vuelta y a construir una organización asamblearia independiente y para todos. Así que bueno, será hasta el sábado que viene. Salud.
es la